Es un gusto saludarlos en este webinar del día de hoy sobre reforma laboral 2025. Mi nombre es Johnny Pava y hago parte del equipo de mercadeo. Los vamos a estar acompañando el día de hoy. Em, el, el tema de hoy es webinar sobre la reforma laboral 2025. Esto con el fin de tenerlos informados y preparados frente a los cambios que están presentándose recientemente. En esta sesión, pues vamos a estar analizando los puntos claves de la ley 2466 de 2025. Esta ley nos trae generalidades de la reforma, cambios en beneficios y compensación de aprendices cenas y pasantes universitarios y el tema de la reducción de la jornada laboral. El día de hoy contamos con la presencia del consultor invitado Nicolás Manzano, quien va a liderar la sesión y el objetivo de la misma es que ustedes cuenten con la información y la claridad necesaria para adaptar sus procesos laborales a la nueva normativa. También recuerden que pueden enviar las preguntas por el chat o por el icono de preguntas y respuestas y al final pues vamos a tener un espacio para responderlas. Gracias por estar aquí y empecemos con el webinar. Vale, gracias Johnny. Buenos días para todos. Como lo mencionaba mi compañero Johnny, mi nombre es Nicolás Manzano, soy consultor de servicios del área de soporte de Basiscom. El día de hoy los vamos a estar acompañando con una pequeña explicación y análisis sobre la reforma laboral, las generalidades que trajo esta ley una vez hubo sanción presidencial y vamos a hablar también de los aspectos específicos que se hicieron a nivel general del módulo de nómina en todos nuestros clientes. Como pueden observar en pantalla, el temario tiene como tema principal la reforma laboral 2025, ley 2466 de 2025, cambios en beneficios y compensación de aprendices y pasantes universitarios y la reducción de la jornada laboral. Un segundito. Listo. Entonces, para empezar, pues el 23 de agosto del 2023, el presidente de la República, que pues actualmente sigue siendo el señor Gustavo Petro, radicó el proyecto de ley ante el Congreso de la República con unos puntos clave. Dentro de ellos tenemos el contrato a término indefinido como regla general, la regulación del trabajo de plataformas digitales. Esto incluye pues todos los servicios domiciliarios y de transporte que existen en Colombia actualmente, la jornada nocturna que iniciaba más temprano, antes de la sanción presidencial y de esta ley, iniciaba a las 9 de la noche y pues el Ministerio del Trabajo junto con el presidente buscaban que iniciara desde las 6 de la tarde. También el aumento del recargo por trabajo en domingos y festivos, la creación de licencias y permisos obligatorios. Estos serán enfocados principalmente para aquellos colaboradores que tienen rol familiar como padres o acudientes de niños que se encuentran pues en su educación y demás. También otro punto clave era la regulación del trabajo doméstico. Esto específicamente para aquellas personas que trabajan, por decirlo así, informalmente en casas de familia prestando sus servicios generales. Otro punto clave era la regulación especial para los aprendices del SENA, medidas contra la discriminación, acoso y protección del trabajo digno, facilitar la formalización laboral y los límites al uso de contratos temporales. Avanzando un poco en el tiempo, en junio y octubre del 2024, la reforma pasó al Congreso de la República en primer y segundo debate en la Cámara de Representantes y el Senado como tal. Sin ninguna objeción, no se presentó pues como tal queja alguna por parte de los senadores o los representantes a la Cámara. Sin embargo, el 11 de marzo de este año, la Comisión Séptima de la Cámara solicitó archivar la reforma. Se justificaban principalmente en cinco aspectos: que la reforma laboral excluía trabajos y actores informales, que no tenía en cuenta, por ejemplo, el trabajo que realizan algunas personas vendiendo productos de manera informal en la calle, como se puede observar en el centro de Bogotá. Especificaban mucho este tipo de escenarios. Otro punto era que reducía las opciones laborales, que no abordaba reformas sociales clave y que perjudicaba a los jóvenes. En este aspecto de perjudicar a los jóvenes, decían que al realizar
la formalización del contrato de aprendizaje de los aprendices del SENA o de los pasantes universitarios, las empresas iban a preferir pagar la multa que tiene establecida el Ministerio del Trabajo a contratar aprendices del SENA, porque pues los costos iban a incrementar. Y otro punto clave era la restricción a una negociación colectiva. Esto era para más que todo para las empresas que cuentan con sindicatos formales. Iba a permitir que, pues, que estos sindicatos ya no tuvieran mucha opción de diálogo con sus empleadores. Sin embargo, el 1 de mayo de 2025, frente a esta solicitud de archivo, el presidente solicitó formalmente realizar una consulta popular en el país para que la ciudadanía escogiera pues el rumbo que se iba a tomar con esta reforma laboral. Sin embargo, a inicios de junio de este año, el Senado de la República rechazó la consulta y aprobó en cuarto y último debate el proyecto de ley. Una vez sucedió esto, el presidente sancionó la reforma laboral y se expidió la ley 2466 del 2025 y fue publicada en el Diario Oficial y entró en vigor según lo establecido. Acá tener muy presente la fecha en que entró en vigor la ley 2466, que fue el 25 de junio del 2025. Esto es clave pues para la liquidación de algunos conceptos más adelante. ¿Qué se aprobó en esta ley? Lo primero que se aprobó fue que el contrato a término indefinido debía ser la primera opción de celebración cuando quisiese existir una relación laboral entre una compañía pues una persona, un profesional. El aspecto clave es cuando la misión de este se considere principal. Entonces, en el Senado de la República se hablaba de un ejemplo muy común y es las entidades de salud. Entonces se mencionaba que los doctores y enfermeros, especialistas y técnicos de laboratorio, se consideran como el recurso humano misional de estos negocios, por decirlo así, de estas compañías. Entonces se debía garantizar que firmaran un contrato a término indefinido y no un contrato a término fijo o por obra labor. Entonces se hacía este ejemplo para que pues se aplicaran los diferentes core de negocio de las empresas del país. El segundo punto que se aprobó fue que el contrato a término fijo y obra labor podrá firmarse siempre por escrito. Ya no se contempla mucho el tema de los contratos de forma verbal porque son muy ambiguos y dejan a consideración muchos aspectos que pueden tornarse en dificultades cuando la relación laboral ya exista. Estos contratos a término indefinido y por obra labor no podrán firmarse por un tiempo mayor a 4 años. Si supera los 4 años, deben contemplar el contrato a término indefinido. Estos 4 años pueden prorrogarse las veces que lo deseen. Sin embargo, a partir de la cuarta prórroga, no podrá renovarse a un periodo inferior a un año. Esto con el fin de garantizar, pues, la estabilidad laboral del colaborador. El tercer aspecto que se aprobó en la ley fue que en los contratos por hora labor y término fijo se deben pagar prestaciones sociales y vacaciones sin obligatoriedad de retroactivo. Esto quiere decir que para aquellas empresas o entidades que ya tienen colaboradores contratados con este tipo de contrato, no están en la obligación de generar un retroactivo por los años que ya han laborado con la compañía, sino a partir de la sanción de la ley del 25 de junio del 2025, si ya existía un contrato de este tipo, empezar a calcular esos aportes a prestaciones sociales y vacaciones. Otro aspecto, si al terminar la hora labor contratada el trabajador sigue prestando servicios, ese contrato se transforma automáticamente a uno indefinido. Esto quiere decir que si tienen un colaborador que está contratado por hora labor y su contrato dice que la finalización es, un ejemplo, el 1 de octubre del 2025 y el área de recursos humanos o el contratante no generó ninguna retroalimentación sobre una prórroga, entonces automáticamente se entiende que a partir del 2 de octubre ese colaborador entraría a participar en la empresa con un contrato a término indefinido. El cuarto aspecto que se aprobó fue que la jornada nocturna de trabajo iniciará a las 7 p.m. y el porcentaje de recargo se mantiene. Actualmente el porcentaje de recargo se encuentra en el 35% y pues se va a mantener. Como les comentaba al inicio,
el objetivo que tenía la ministra del Trabajo en su momento era que iniciara desde las 6 de la tarde. Sin embargo, pues durante los debates y los diálogos que se tuvieron en el Congreso, pues se estableció que idealmente va a ser desde las 7 de la noche. El quinto aspecto que se aprobó fue que el empleador deberá otorgar el reconocimiento de un auxilio de conectividad para teletrabajadores que devenguen menos de 2 salarios mínimos legales vigentes. El auxilio de conectividad será equivalente al auxilio de transporte vigente. En este caso puntual, pues en la mayoría de los clientes que tenemos en Oasiscom, se cancela el auxilio de transporte o el subsidio de transporte, pero pues si se tiene presente modelos donde los colaboradores trabajen 100% de forma remota, pues existe también el concepto de auxilio de conectividad para hacer uso de él y pues que se reporte de forma correcta sobre la nómina. El sexto aspecto que se aprobó fue que las horas extra no pueden superar 2 horas diarias extra al día por colaborador ni 12 horas semanales. Es decir, que si la jornada laboral del empleador terminó a las 5 de la tarde, no puede estar laborando de forma extra después de las 7 de la noche, porque pues ya superó esas 2 horas y estaría infringiendo en la ley. El séptimo punto que se aprobó fue el recargo dominical y festival 100%. Este se va a dar de forma gradual porque pues actualmente antes de la reforma laboral estaba al 75%. Entonces quedó en el 75% para el 2025. Digo, perdón, qué pena, el 80% desde julio del 2025, 90% desde julio del 2026 y 100% desde el 2027. Entonces es un tema que hay que tener en cuenta para que escalonadamente se haga la actualización del concepto a nivel de la nómina no ASIS para que se haga el cálculo correcto. El octavo punto que se mencionó fue que los trabajadores domésticos deben ser vinculados mediante contrato escrito y estar inscritos en la planilla. Esto para el aporte a seguridad social. Es importante que los trabajadores domésticos ya no tengan este tipo de vinculaciones de forma verbal, lo que les mencionaba hace un tiempo, porque el hecho de que sea de forma verbal deja a consideración muchas cosas que no pueden ser decisivas. Por ejemplo, si la persona que está contratando va a hacer aporte al sistema de seguridad social en salud y pensión de esta persona, de este trabajador doméstico. Entonces es muy importante que tengan en cuenta también este proceso. El aspecto número 9 es el contrato cena, ese lo vamos a hablar un poco más adelante. El décimo aspecto es que por cada 100 empleados, las empresas deben tener contrato con 2 personas en condición de discapacidad. Discapacidad de cualquier tipo, eso sí está sujeto a consideración del contratante. El primer año de la reforma se considera optativo, es decir, desde el 25 de junio del 2025 hasta el 25 de junio del 2026, las empresas pueden tomar la decisión de si contratan a estas 2 personas o no, pero a partir del 26 de junio del próximo año ya es de forma obligatoria. Esto pues depende del volumen de la empresa y de la cantidad de colaboradores que tengan contratados actualmente. Si no, pues no contratan como tal a alguna persona en condición de discapacidad, empiezan a aplicar algunas multas que están sujetas ya también por el Ministerio del Trabajo para que lo tengan presente. El aspecto número 11 son las licencias remuneradas por asistencia y acompañamiento escolar y citas por dismenorreas o ciclos menstruales incapacitantes por endometriosis. Este fue también un aspecto que se validó dentro de la reforma laboral y es que algunos de los colaboradores tienen hijos o son acudientes de niños menores de edad que algunas de sus actividades como las entregas de notas, reuniones generales en los colegios o universidades incluso, obligan que las instituciones educativas obligan que algún acudiente mayor de edad asista. Entonces, en la reforma laboral se aprobó que va a ser una licencia remunerada por la cantidad de horas que el colaborador tenga que ausentarse para asistir a este tipo de actividades. Lo mismo sucede con las mujeres que presenten incapacidades por ciclo menstrual.
También se deja a consideración que cuando las mujeres se presenten ante una entidad de salud reportándose con este tipo de incapacidades o demás, se considere como una licencia no remunerada. Lo mismo con temas de dolor que pueden ocurrir por este proceso pues, biológico de las mujeres. El punto 12 y último que se consideró fue la actualización de los procedimientos disciplinarios que debe divulgarse virtual o físicamente entre los colaboradores. Aquí tenemos una recomendación para ustedes y es que puntualmente la ley 2466 publicó un procedimiento y un paso a paso del procedimiento disciplinario que deben realizar las empresas cuando se presente algún tipo de novedad. ¿Qué es la recomendación? Que consulten dicho procedimiento y hagan una divulgación del mismo de forma virtual por correo electrónico o en sus chats, etcétera, o de física o físicamente entre los colaboradores, citar a los colaboradores a una reunión y manifestar cómo cambió ese procedimiento. ¿Por qué? Porque pues anteriormente el procedimiento era muy estandarizado por cada empresa, pero ahora el Ministerio del Trabajo eh, nos indica el paso a paso que tenemos que seguir y pues esto ya retomamos buenos días nuevamente. Entonces, en el punto en el que habíamos quedado era el punto número 12, en el que les mencionaba que hacemos la sugerencia de que el área de recursos humanos de cada empresa realice la divulgación virtual o físicamente entre sus colaboradores del procedimiento que estableció el Ministerio del Trabajo para los procesos disciplinarios. Continuando, entonces, ahora sí vamos a pasar a la parte de los aprendices del SENA. Entonces, los cambios en beneficios y compensación de aprendices SENA y pasantes universitarios cambiaron en sus tres modalidades, la etapa lectiva, la etapa productiva y los pasantes universitarios. ¿Qué entendemos por etapa lectiva? Que es la fase del proceso de formación académica teórica del aprendiz en el SENA antes de entrar en la práctica profesional o productiva. Es decir, que el aprendiz en ningún momento asiste de forma presencial o virtual a las instalaciones de la entidad, sino que se encarga de terminar sus estudios para iniciar una etapa productiva que ya son las prácticas laborales como tal. Entonces, ¿cuál fue el primer cambio? Anteriormente se les cancelaba el 50% del salario mínimo legal vigente, se aumentó y quedó en el 75% del salario mínimo, es decir, para el 2025, 1.067.625 pesos. Todos los contratos deben registrarse en la plataforma Sofía Plus. Existían algunas compañías que al tratarse de etapa lectiva no realizaban como ese registro en la plataforma del SENA. Sin embargo, ahora se determinó de forma obligatoria que desde la etapa lectiva se registre este contrato de aprendizaje en Sofía Plus. En etapa lectiva, el aprendiz debe estar afiliado a aporte por salud y riesgos laborales, pagado 100% por el empleador. En este punto, el aprendiz como tal no realiza ningún aporte ni por salud y pues los riesgos siempre los cancela 100% la entidad que contrata. Si fueron firmados antes del 25 de junio del 2025, que fue la fecha de sanción presidencial, se debe incluir un otro sí que refleje los nuevos derechos. Es decir, en el contrato laboral deben realizar un proceso de otro sí mencionando que aumentó el porcentaje de cuota de sostenimiento y que se va a hacer un aporte por salud y riesgos laborales. Si una empresa no vincula aprendices, debe pagar 1.5 salarios mínimos legales vigentes para cada uno, o sea, por cada uno de los aprendices. Anteriormente solo tenían que cancelar un salario mínimo, pero pues la multa, por decirlo así, aumentó. El contrato de aprendizaje ahora es considerado un contrato laboral especial a término fijo con duración máxima de 3 años. Por lo general, la etapa lectiva pues suele fluctuar a diferencia de la etapa productiva. Sin embargo, pues es importante que tengan presente que solo puede durar máximo 3 años. Aunque el aprendiz recibe el 75% del salario mínimo como apoyo económico, los aportes se calculan sobre el 100%, es decir, en su nómina de aportes y en el reporte al operador, la base de los aportes a salud y a riesgos laborales debe realizarse sobre 1.423.500, que es el salario mínimo que se está cancelando a nivel del 2025.
Por transición normativa, el tipo de cotizante en la planilla pila debe ser 19, aprendiz en etapa productiva, aunque esté en etapa lectiva. Esto también es un cambio que se hizo a nivel interno del sistema para reportar correctamente a los operadores. Pasando a los aprendices en etapa productiva, que son aquella fase del contrato de aprendizaje en la que el aprendiz desarrolla actividades prácticas directamente en una empresa, aplicando los conocimientos adquiridos durante la etapa lectiva. Estas prácticas se pueden dar de forma presencial o virtual, sujeto totalmente a consideración del modelo de la empresa. Anteriormente se les cancelaba el 75% del salario mínimo, ahora por la ley, por la reforma laboral, se les va a cancelar el 100% del salario, 1.423.500 pesos, más 200.000 pesos de transporte. Esta es otra novedad, anteriormente no se les cancelaba auxilio de transporte o auxilio de conectividad, sino simplemente el salario mínimo o el 75% del salario mínimo. Teniendo en cuenta esto, pues 1.423.500 de salario más 200.000, quedaríamos en 1.623.500 como devengados para los aprendices en etapa productiva. El aprendiz en etapa productiva debe estar afiliado a salud, pensión, riesgos laborales y caja de compensación. Este es un aspecto clave porque a nivel de OASIS deben realizar también la parametrización de las entidades faltantes. Anteriormente solo se les cancelaba el tema del aporte por salud y de riesgos laborales en etapa productiva. Ahora debemos incluir pensión y caja de compensación. No puede renovarse con la misma empresa ni con otra si ya hubo relación laboral previa. ¿Esto qué quiere decir? Que si uno de los aprendices que en este momento se encuentra en etapa productiva con la empresa, y anteriormente tuvo otro cargo totalmente diferente, operador, analista, etcétera, ya no puede renovarse posterior a las prácticas un nuevo contrato. ¿A qué se refieren con esto? Por ejemplo, el aprendiz mostró excelentes capacidades y la empresa se encuentra interesada en renovar un contrato a término fijo e indefinido para ofrecerle un cargo diferente a aprendiz, ya no se puede, pues como tal, dar esa relación laboral ya que anterior a las prácticas existe una relación laboral. Esto lo realizó, se consideró dentro de la reforma laboral por un tema de brindar oportunidades a más sectores, a más personas, por decirlo así, y que no se encasillen las oportunidades en una sola persona. Se utilizará el tipo de cotizante uno dependiente en la planilla pila. Anteriormente, qué pena. Como se mencionaba, se utilizaba el tipo 19 como aprendiz en etapa productiva. Sin embargo, ahora se va a utilizar el uno como trabajador dependiente. También se reconocerán pagos por horas extra, recargos nocturnos y trabajos en días festivos. Si el aprendiz llega a realizar alguno de estas labores, pues se debe reconocer y remunerar tal cual como se remunera a un empleado normal, por decirlo así. En el caso de los pasantes universitarios, es un estudiante de pregrado que realiza una práctica profesional como parte de su formación académica en una empresa, entidad pública o privada sin que se genere una relación laboral. Nosotros les mencionábamos a la mayoría de nuestros clientes que solicitaban el tema de la parametrización de la reforma laboral, que aplicaba solo si el pasante universitario firmaba sus prácticas con un contrato de aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? Que si el pasante universitario firma una relación laboral con un contrato totalmente diferente a uno de aprendizaje, puede ser uno fijo, no aplica nada de lo de la reforma laboral. Solo aplica si lo firma con un contrato de aprendizaje ante el SENA. Em, y vamos a continuar con los cambios que se realizaron a nivel del sistema. Entonces, antes de iniciar con esto, hacemos una aclaración y es que algunos de nuestros clientes nos preguntaban que por qué no se había realizado la parametrización de la reforma de forma masiva. No se realizó por varios aspectos. Inicialmente y principalmente porque no todas las empresas que trabajan con Oasiscom cuentan con aprendices del SENA. Entonces, generar este tipo de actualizaciones masivas pues puede generar conflictos en las nóminas de esas empresas. Adicional,
Oasiscom se caracteriza porque su módulo de nómina presenta configuraciones particulares por cada cliente. Es decir, que la nómina de algunos de ustedes son quincenales, mensuales, las cancelan cierto día, por la cantidad de empleados, etcétera. Entonces, por eso se decidió internamente que solo se iba a realizar el proceso de parametrización por solicitud del cliente. Esto que nos permitía a nosotros desde el área de soporte y con los especialistas, nos permitía identificar puntualmente un escenario y revisar qué aplicaba sobre esa empresa y qué no aplicaba. Entonces, los cambios que voy a mencionar en este momento son cambios estándar que se hicieron absolutamente en todas las empresas que lo solicitaron y pues que no están sujetos a ninguna particularidad. A nivel del aplicativo NBCO, es el aplicativo de conceptos de nómina, se realizó la inclusión, exclusión y modificación de las posiciones 12, aprendiz en etapa lectiva, 19, aprendiz en etapa productiva, 23, pasante universitario, en los conceptos de nómina general, documento NM, nómina de aportes AP y nómina de provisiones PB. A nivel del NBEM, del básico de empleados, deben realizar la parametrización de entidades de salud, pensión y caja de compensación familiar para los aprendices, ya que pues cuando se parametrizaba un aprendiz del SENA o un pasante universitario, solo debían identificar qué entidad iba a recibirlo en salud y en riesgos laborales. Sin embargo, ahora por las modificaciones necesitamos que realicen esa actualización parametrizando qué fondo de pensiones y qué caja de compensación van a afiliar a ese tercero. A nivel del RPOS, que es el básico de posiciones, se actualizaron los tipos de contrato de cada posición. Como les mencionábamos anteriormente, para los aprendices en etapa lectiva ya no se van a reportar, anteriormente no se reportaban en planilla, pero ahora se deben reportar y se van a reportar bajo el código 19 que es aprendiz en etapa productiva. Para los pasantes universitarios y aprendices en etapa productiva, ya no se van a reportar con esa posición 19 ni 23, sino con el 01, que nos permite identificar que es un trabajador dependiente, tal cual como lo dice la ley, que se debe considerar como un trabajador dependiente. En el BTCO, que es el aplicativo de los tipos de contrato, también hicimos la actualización de los tipos de empleados para el reporte de la pila, identificando 0 como dependiente, 19 como aprendiz en etapa productiva que aplica para lectiva y el 0, como les mencionaba, para productiva y pasantes universitarios. Por último, lo que nosotros hicimos fue incluir en el aplicativo de tipos de nómina el concepto CUS de cuota de sostenimiento para la liquidación definitiva. Este es otro cambio que hubo y es que anteriormente los aprendices en etapa productiva finalizaban sus prácticas y pues no, simplemente se les cancelaban sus días que habían laborado en el periodo, en el mes o en la quincena y ya no se les cancelaba nada más. Ahora, como se les van a provisionar las prestaciones sociales y se les está cancelando un subsidio de transporte o auxilio de conectividad, se debe generar una nómina de liquidación definitiva para cancelar todos estos conceptos. Entonces, pues con la parametrización del CUS dentro del tipo de nómina de liquidación definitiva, ya se realiza todo este proceso de forma interna y simplemente es que generen la nómina de liquidación cuando finalice el aprendiz sus prácticas. Acá queremos hacer una sugerencia y es que si el aprendiz va a continuar laborando con la entidad posterior a finalizar sus prácticas, realicen el proceso completo de retiro y vuelvan a realizar un proceso de ingreso ya con el nuevo cargo, la nueva posición, el nuevo tipo de contrato. No consideramos recomendable que no terminen el contrato que encuentran activo, porque pues eso nos puede generar errores. Entonces, lo ideal es que realicen el retiro, la liquidación y ahí sí vuelvan a realizar el ingreso del tercero con sus nuevas características, cargo, posición, salario, etcétera. Y uy, qué pena. El tercer punto que queremos dialogar con ustedes en esta oportunidad es la reducción de la jornada laboral.
La reducción de la jornada laboral no aplica directamente como tal dentro de la ley 2466, sino viene de una ley anterior, que es la ley 2101 de 2021. Esta ley consideraba que en su momento la jornada ordinaria laboral máxima era de 48 horas semanales y lo que pretende es reducirla a 42 horas semanales. A partir del 15 de julio del 2025, la jornada máxima semanal pasa de 46 a 44 horas. ¿Por qué a 44 horas? Porque se está realizando de forma progresiva. Sin embargo, deben tener claro que si las empresas desean realizar la reducción hasta el punto mínimo que es de 42 horas desde este momento, lo pueden hacer. No hay ningún inconveniente porque pues es algo que está sujeto totalmente a consideración de cada empresa. ¿Qué se modifica a nivel del aplicativo con esa reducción de la jornada laboral? Se modifican los conceptos de horas extra y los recargos. También funciona totalmente a solicitud del cliente, no se realiza de forma masiva porque no todos los clientes liquidan horas extra ni recargos. Entonces, preferimos que cada cliente nos indique qué conceptos desean aplicar con la nueva jornada laboral y nosotros realizamos la parametrización. Tener presente que la reducción de la jornada laboral no incide ni implica que las empresas reduzcan los salarios ni los derechos laborales adquiridos por los trabajadores. Es decir, esto no es justificante para que se realice un decremento en el salario que tiene el empleado o que no se le cancelen sus prestaciones sociales, como prima, vacaciones, salud o pensión. Y tener presente también que se prohíbe por ley que el empleado cumpla con dos turnos en un mismo día, salvo para cargos de dirección, confianza o manejo. Esto sí ya totalmente también depende del tipo de negocio que tiene cada cliente. Y es que si su cargo no se considera vital ni misional, no es correcto que el empleado realice dos turnos en un mismo día. Se considera pues violación de la ley como tal. Y se sugiere la divulgación efectiva y otros sí para contratos laborales. También aplica para la reducción de la jornada laboral y es añadir un otro sí dentro de los contratos de trabajo, mencionándole al colaborador que su jornada máxima de labor durante la semana es de 44 horas para el caso del año 2025, con el fin de evitar también futuras incidencias entre los colaboradores. Como tal, esta es la información que les queríamos brindar.